Ser camionero es una tarea difícil. No todo el mundo puede dejar a su familia por tanto tiempo. Por eso debemos apoyarlos y ayudarlos durante sus viajes por esas carreteras. Opportunity Insurance te entiende y va cada milla a tu lado. Como familia, preocupándose por tu seguridad. Opportunity Insurance, la seguridad de andar por la vida asegurado. Regresamos con Agárrate. Si quieres hacer una cita con el mejor estilista del sur de la Florida, que es Caloyero Tramonte, hazla a través de su página web, que es tourred.com. Aunque yo siempre recomiendo hacerla a través de su aplicación, que es Tourred, porque por la aplicación le puedes hacer seguimiento a todos los tratamientos que haga Caloyero. Haz cita pronto, porque en mayo Caloyero toma unos días de vacaciones y cuando tengas la cita, trata de ser puntual. Regresamos con Agárrate. Bueno, como si fuera pocas las preocupaciones que tienen los inmigrantes, se suma ahora que el estado de la Florida, que ha sido santuario hasta este momento, es decir, que ha protegido a los inmigrantes, que ha sido una especie de ciudad inmune para los inmigrantes, pues ahora va a cambiar radicalmente. Vamos a conversar con nuestro abogado de inmigración, Jesús Reyes, sobre este tema. Buenas noches, Jesús, ¿cómo estás? Bien, Patricia, gracias a Dios todo bien y bueno, contento que estás de regreso y ciertamente noticias que quizás no son muy alentadoras para la comunidad inmigrante. De hecho, este tema de las ciudades santuarios es una de varias propuestas que planean restringir lo que es el derecho de inmigrantes, específicamente inmigrantes indocumentados en el estado de la Florida, pero es algo que preocupa mucho a nuestra comunidad y vamos a estar hablando un poco más sobre este tema. Sí, estas son las noticias que no le gusta a uno recibir después que viene de unos días de descanso, ¿no? La Florida siempre ha sido un estado, pues, particularmente protector de los inmigrantes. De hecho, conseguir un ciudadano estadounidense aquí, puro en la Florida, por lo menos en las áreas de Miami, del sur, es sumamente difícil, Jesús. ¿Qué es lo que va a cambiar aquí? Para que expliques además exactamente lo que es una ciudad santuario, de qué protege al inmigrante la ciudad santuario y lo que no va a pasar de ahora en adelante. Sí, entonces una ciudad santuario es una ciudad o un territorio, en este caso estuviéramos hablando de todo el estado de la Florida, que básicamente protege la identidad de inmigrantes indocumentados. Cuando estos inmigrantes tienen un contacto con la policía, es decir, los agentes de la policía no contactan agentes de inmigración cuando tienen un encuentro con estos inmigrantes indocumentados. Y la razón detrás de esto, o la lógica, es que de esta forma crea algún tipo de confianza entre los agentes de la ley y las personas de la comunidad, incluyendo inmigrantes y hasta inmigrantes indocumentados, para que estos puedan de alguna forma u otra confiar en las autoridades en el caso de que o ellos sean víctimas de crimen o también en el caso de que ellos hayan presenciado algún crimen y sean testigos que puedan ser claves para la policía. Entonces, la idea detrás de esta política de ciudad santuario es fomentar esa confianza con las autoridades. Desafortunadamente, ya al no haber ciudades santuarios o esta política que la Corte de Apelaciones permitió que el gobernador pudiera establecer, ya no van a haber ciudades santuarios o no debería haber esta política en el estado de la Florida, lo que quiere decir que las autoridades, es decir, la policía está supuesta a colaborar con los agentes de inmigración en el caso de que ellos tengan un contacto con inmigrantes indocumentados, ya sean personas que hayan cometido crímenes o personas que hayan sido las víctimas de crimen. Ahora, este tema, Jesús, por ejemplo, Nueva York sigue siendo una ciudad santuario, creo yo. Creo que California también como estado. Es decir, esto solamente está ocurriendo el cambio solamente es en la Florida, ¿no? Correcto. Este cambio de políticas es solo en el estado de la Florida, pero como bien dije al principio, esto es uno de varias cosas que están pasando, varios cambios que están pasando a nivel de inmigración. De hecho, la semana pasada, bueno, hace unas semanas,
habíamos hablado de una propuesta, la SB 1718, que de nuevo en el estado de la Florida, que te digo, Patricia, está haciendo el enfoque, digamos, de inmigración en los Estados Unidos. Mucha gente de ambos partidos, sí, se está hablando muchísimo de eso y estamos en un año electoral, entonces tiene que ver mucho eso también. Pero ha sido muy, muy fuerte lo que ha pasado en los cambios de inmigración, sobre todo en este estado. Bajo esta política o bajo esta propuesta de ley que ya para el 1 de julio se va a ser implementada, básicamente criminaliza lo que es la ayuda y el albergue a inmigrantes indocumentados. Ahora, la forma que está escrita esta propuesta es preocupante porque abarca a muchos tipos de relaciones que por lo general no deberían criminalizarse. Digamos, si hay familias mixtas, algún cónyuge que no tiene estatus migratorios y el otro sí, hijos, padres, ¿cómo se puede catalogar que esas sean personas criminales cuando simplemente están conviviendo con sus seres queridos? Entonces, yo pienso que la intención real de la propuesta es criminalizar a personas que están involucradas en el tráfico humano, y en eso estoy totalmente de acuerdo, pero no criminalizar a las familias. Entonces, yo pienso que si pasa la ley de esa forma o es efectuada de esa forma, va a tener muchos problemas constitucionales. Y en que te iba a preguntar eso sobre si esto no prela con lo constitucional. E incluso no sé aquí, pero por ejemplo en países, en Venezuela, se supone que una madre está exenta, por decirlo de alguna manera, de señalar a su hijo, de acusarlo, de denunciarlo, igual que entre cónyuges, etcétera. Esto iría sobre la Constitución, el hecho de que ¿cómo tú vas a tener en tu casa a un hijo? De repente tú eres ciudadana, pero tienes un hijo que no lo es o que no tiene todavía su documentación. ¿Y cómo va a pretender el Estado que una madre denuncie a su hijo, una esposa al esposo, etcétera? Sí, ahora las familias se van a tener que portar bien o si no ya están llamando a inmigración. O sea, no sé qué es lo que va a pasar. Voy a decir que sí, eso va a servir hasta para amenazar porque hemos visto casos y estamos claros en eso. Sí, se ha dado. Yo pienso que más que eso, el problema es lo general o generalizado que está escrita esta propuesta de ley, que si llegara a pasar ya a partir del 1 de julio estuviera en efecto. Y yo pienso que es un problema de cómo fue propuesta. Cuando uno lee la propuesta de ley, uno se da cuenta que quieren criminalizar a personas que están involucradas en el tráfico humano, aquellas personas que reciben dinero para albergar personas, transportarlas dentro del Estado, y eso se entiende. Estas son la gran mayoría coyotes, bandas criminales, pero la forma que está escrito es lo peligroso y es donde va a tener retos constitucionales, porque una ley no puede abarcar tanto a criminales como personas inocentes, no puede ser muy generalizada, y eso es algo que la Constitución va a impedir que este tipo de leyes tenga efecto. Pero solo el hecho de que se esté proponiendo, además de lo que habíamos hablado de la ciudad santuario, tiene a muchas personas en nuestra comunidad con temor. Pero es importante que las personas sepan que esta ley, la propuesta de ley SB 1718 todavía no es una ley, todavía no ha sido implementada, entonces que las personas no se vayan a asustar y pensar que esto ya tomó efecto, porque todavía no es el caso. Y eso te lo iba a preguntar, ¿en qué estado está la ley? ¿En qué parte del proceso? Es una propuesta, la SB 1718 es una propuesta para el estado de la Florida. Ya lo que es la ciudad de santuarios, eso sí es una política que ya está establecida, lo que es quitar, mejor dicho, la ciudad de santuarios, o sea que los agentes están supuestos, y esta es otra cosa, ellos están supuestos a comunicarse, mantener abierta comunicación con oficiales de inmigración. Sin embargo, queda a manos de muchos agentes. En la práctica, Patricia, conozco muchísimos agentes de la ley que simplemente no quieren lidiar con esos casos o simplemente le dan eso te lo iba a preguntar cuando me mencionaste lo de la ley, si es obligatorio o eso queda a criterio de la gente.
Sí, ellos están supuestos a colaborar con agentes de inmigración, pero muchos condados, muchos agentes de los diferentes condados no van a hacer eso, simplemente van a tratar lo más posible de, si la persona no es un criminal, pero cometió algún delito que no es grave o algo menor, van a tratar de lidiar con eso a su manera. Ellos siguen teniendo cierta discreción en ese aspecto, pero lo que espera el gobierno, por lo menos en el estado de la Florida, es que ellos puedan tener líneas de comunicaciones más abiertas con oficiales de inmigración. Y ahora los republicanos también están manejando un proyecto de ley para restringir el asilo político. Jesús, o sea, este es uno de los países que más ha respetado eso. ¿Cómo sería esta restricción? ¿En qué consiste este proyecto? Sí, mira, Patricia, no salgo más de vacaciones otra vez porque esto está complicado. De verdad que en 2 semanas prácticamente pasaron todas estas resoluciones, propuestas, y la verdad que preocupan mucho a nuestra comunidad, pero específicamente con esta propuesta de ley, quiere hacer varios cambios al sistema de inmigración, específicamente en cuanto al asilo. Primero, quiere que solo las personas que entren por puestos de entrada puedan solicitar el asilo. Es decir, sabemos que muchísimas personas no entran de forma regular, quizás entran por una frontera que está cerca de un río, quizás en un desierto, pero en sí no en una garita. Entonces quiere que todas esas personas no sean elegibles a solicitar un asilo. 2, quiere volver a implementar el programa de detención de familias. Como sabemos ahorita, ese programa no existe. Supongamos si vienen madres con sus hijos o vienen menores de edad, inmigración trata de que ellos estén en libertad, que no tengan que estar en un centro de detención. Bueno, bajo esta propuesta esto se acabaría, tanto niños como sus padres estuvieran en centros de detención, y además de eso se planea que estas familias tengan que esperar sus procesos estando en estos centros de detención. Es decir, un cambio completamente a lo que hemos estado acostumbrados hasta ahora. Es algo muy fuerte, pero sabemos y es muy probable, muy probable que esto no vaya a volverse ley. Yo pienso que, y dijiste algo muy interesante ahorita, Patricia, y pienso que tienes la razón, estamos en un año electoral. Como hay una propuesta republicana, al mismo tiempo y por coincidencia hay una propuesta demócrata que quiere dar un tipo de amparo migratorio a muchas personas, la residencia a 8 millones de inmigrantes indocumentados. Yo pienso que más que una ley donde ellos tengan la intención de que de verdad pase y sea ley, es más que todo posturas políticas que estamos viendo hoy en día, pero hay que tener cuidado, hay que seguirlas de cerca, a ver si esto es algo que de verdad es simplemente política o es algo que se convierte en una ley. Bueno, hay que hacerle seguimiento porque hay 2 aquí que están pendientes, que es el proyecto de ley de los republicanos y esto de la ley de inmigración que castigaría, porque está mal redactada, como dices tú, porque por supuesto los coyotes sí merecen castigo, ¿no? Y quienes hacen trata de seres humanos, eso sí merecen castigo, pero no un familiar que tenga a alguien en su casa que no tenga su documentación. Correcto, y de hecho dentro de esta propuesta hay propuestas que considero que son razonables. Por lo menos una de esas propuestas es penalizar a aquellas personas que roban la identidad a otras personas. O sea, yo pienso que ninguna persona estuviera de acuerdo que le robaran su identidad, claro, que no le usen su identidad. Entonces hay partes de esta ley, pero yo pienso que no fue redactada correctamente, y esto va a ser un problema. Ciertamente, si ellos no cambian eso, van a haber problemas constitucionales, y dudo que esto vaya a ser una ley en la Florida. Bueno, mucho que trabajar de aquí en adelante. Gracias, Jesús. Gracias, Patricia. Un abrazo. Bueno, con esto me despido. Hasta mañana.